SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de unos negocios que están rompiendo a las empresas en dos. Las grandes cada día ganan más, cada día tienen más. Las pymes se quedan atrás. Hoy, radiografía de los beneficios del IBEX. Nos fijamos unos exigentes objetivos financieros para el 2021 y los hemos cumplido. Hemos conseguido dar el mejor trimestre en los últimos 12 años. En 2021 el beneficio neto alcanzó los 3.885 millones de euros. Este es el tema común entre todas las grandes empresas del IBEX. Me siento muy satisfecha del resultado récord que Bankinter ha obtenido en un año complejo como ha sido 2021. Damos un beneficio contable de 5.266 millones de euros. Tacita a tacita, las grandes empresas del IBEX nunca habían ganado tanto dinero. Es lo que hoy publica alguien tan sospechoso como Bolsas y Mercados Españoles. Informe de beneficios, las grandes empresas del IBEX, 58.000 millones en beneficios. Es un 83% más que en 2019, antes del COVID. Y es una cifra de dinero récord en general, con dos sectores récord en particular: energéticas y banca. Son los grandes ganadores de la jugada corporativa. Hay varias cuestiones llamativas en la letra pequeña que hoy publica BME. Hay mucha letra pequeña derivada en todo esto, porque los ingresos han aumentado y aumentan un 17%, pero los beneficios aumentan un 84%. Es decir, entra más dinero, sí, pero no tanto más como para justificar tanto beneficio. Lo que está ocurriendo es que las grandes empresas del IBEX han aumentado sus márgenes y recortado sus costes. Es decir, ganan más y contratan menos. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, en términos de puertas adentro. Porque de puertas afuera, lo que parece estar ocurriendo es que las grandes compañías se están comprando a las pequeñas. Las grandes empresas con músculo y pulmón financiero tienen dinero suficiente para comprar a la competencia. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estas son las conclusiones que se derivan de ese informe de beneficio récord de las empresas del IBEX en 2021 que hoy publica BME. Sí, tras las pérdidas de casi 8.100 millones de euros registradas durante el año de la pandemia, en 2021 las compañías del IBEX sí vivieron la recuperación en V de la que se habló durante ese año. Así, según el último artículo del Servicio de Estudios de BME, de Bolsas y Mercados Españoles, las 35 mayores cotizadas de nuestro país ganaron casi 58.000 millones de euros, un 83,5% más que en 2019 y un 33,4% más que en 2018. En conjunto también se incrementa su facturación, pero nada que ver, un 17,4% en términos interanuales, y aún se mantiene un 8% por debajo de lo que ingresaron en 2019. Esta es la fotografía general. Digo, hay dos sectores particulares que han destacado especialmente, porque de toda la facturación de las grandes empresas, el 27%, es decir, 1 de cada 4 euros que mueve el IBEX, lo mueven las compañías energéticas, lógicamente. En 2021 el beneficio neto alcanzó los 3.885 millones de euros, un 8% más, superando... Las energéticas mueven un 27% del dinero del IBEX y la banca el otro 27%. Millones, gracias al fuerte desempeño operativo en los Estados Unidos y Brasil. Así que ahora mismo lo que tenemos es que la mitad del dinero de ese IBEX lo mueven energéticas y bancos, 54% concentrado en dos sectores muy concretos. Repaso de esos sectores y esos nombres. Ira. Bueno, los beneficios están disparados especialmente en estos dos sectores, pero en casi todos. Vamos a ver, por ejemplo, el de la construcción, que el año pasado ganó casi 17.800 millones, casi 4 veces más que en 2019. De la energía, que decías, y el petróleo ganó más de 10.000 millones de euros, casi cuadruplicando también los resultados de 2019. Banca y servicios financieros e inmobiliarios han pasado de registrar pérdidas superiores a los 5.000 millones de euros a ganar más de 21.600, mientras que las empresas de tecnología y telecomunicaciones multiplicaron por 10 sus beneficios el año pasado en relación con el anterior. Solo dos sectores, y ambos vinculados al consumo, escapan a esa recuperación. Tanto los bienes como los servicios de consumo ganaron menos en 2021 que en 2019. Hay claramente, de puertas adentro en esas empresas, una lectura. Han aumentado sus márgenes y han disminuido sus costes.
Cada vez menos personal, cada vez más margen de beneficio. Y hay unos grandes ganadores en todo esto, los accionistas de esas empresas. Pero de puertas afuera, la preocupación sí es algo para el análisis, porque las grandes empresas, las que tienen pulmón financiero suficiente, se están comiendo a las pequeñas, hasta el punto de que hay sectores que están consolidándose, como van a ver. Por ejemplo, el bancario. Había 88 entidades bancarias en España hace poco más de 10 años. A día de hoy quedan 10. Y 4 de ellas, 4 empresas, se reparten el 75% de fondos y de depósitos. Empieza a haber tal concentración que no podemos hablar de oligopolio, porque sigue habiendo competencia, pero sí de cierto riesgo de concentración. En el sector de la banca, nombres como lo que antes era Santander, hemos conseguido dar el mejor trimestre en los últimos 12 ahora años son en cuanto a Santander, resultados Ibanif, ordinarios. Ibanesto, En cuanto y Crédito a resultados Balear, netos, y Banco Castilla, y también Baskonia, y Banco Galicia, y Banco Popular, y Banco Andalucía, y Banco Pastor. Todos esos nombres son ahora el Santander. 5% comparado con 2019, antes de la pandemia. Pero es que CaixaBank ahora mismo El beneficio del año sube con fuerza y se sitúa en 2.359 millones de euros. es sin tener en cuenta CaixaBank, los efectos y del es coronavirus. Caja Madrid, y es Caja Guadalajara, y es Cajasol, Caja Navarra, Caja de Burgos, Caja General de Canarias, Caixa Girona, BP, M-Empresa, Banco de Valencia, Barclays Bank, Caja Ávila, Bancaja, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Layetana, Insular de Canarias, Sanostra, Caja Murcia, Caja Granada y Caixa Penedés. Todo eso sigue bajo las cifras de CaixaBank. Y plantear las líneas estratégicas de la entidad para los próximos años. Y en el caso del BBVA, Han sido excelentes. En el año 2021 el beneficio ha sido de más de 4.600 millones de euros. la entidad que ya englobaba al banco Bilbao Vizcaya Argentaria, ahora, además de BBVA, suma Caixa Sabadell, Caixa Tarrasa, Caixa Manlleu, Caixa Cataluña, Caixa Tarragona, Caixa En Manresa. 2020, que se vio impactado por unos mayores saneamientos, como sabéis, por el COVID, es casi un 19% superior al obtenido en 2019. Tenemos un proceso de concentración bancaria y un proceso de concentración empresarial que empieza a preocupar al otro lado, al lado de las pymes. Y eso es lo que están denunciando todas ellas, en todos los organismos, desde la propia COE, Antonio Garamendi. Las empresas, especialmente las pequeñas empresas, no están pudiendo, va a decirlo, asumir los costes que están teniendo y es muy difícil, sobre todo, implementar más costes, en este caso estructurales. Hasta Gerardo Cuerva, Cepime. La pequeña y mediana empresa española viene sufriendo los 2 últimos años una situación límite, sobreendeudamiento, alta morosidad, no encontramos gente para trabajar, hay un desacoplamiento claro entre las políticas de empleo y las políticas sociales. Lo que hemos contado muchas veces en la sociedad, esto de que el mundo se nos abre en dos, los que tienen y los que no, la desigualdad se amplía, está ocurriendo también en lo empresarial, en lo corporativo, y parece que el mundo empresarial también se abre en dos, entre las grandes, las que tienen, y las pequeñas, las que necesitan. Presidente de PIMEC, Antoni Cañete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se rompe el mundo empresarial en dos? ¿Las grandes se están comiendo a las pequeñas? Igual que está pasando en la sociedad, donde cada vez vemos que existe una brecha más importante entre aquellas que tienen mayor capacidad económica respecto a las personas que tienen menos, posiblemente estamos asistiendo también a una brecha en el ámbito de las dimensiones de las empresas, porque las pequeñas empresas, a diferencia posiblemente de las grandes, tienen menos capacidad económica y menos recursos para aguantar las situaciones que se están produciendo. La crecida del precio de la energía, el incremento de las materias primas y la crisis de suministro está afectando especialmente a las pequeñas empresas. Por tanto, si no tomamos medidas correctoras que puedan hacer que el motor de nuestra economía realmente no se nos hunda, podemos estar ante la antesala de perder las empresas que crean riqueza y puestos de trabajo. El argumento oficial es que en España faltaban grandes empresas, que había mucha pyme, el 99% de nuestro tejido empresarial era pyme, y que lo que se necesitaba era construir grandes campeones nacionales. Ese argumento es bueno. ¿Esto puede ser bueno?
Asistimos a un permanente comentario y petición de gobiernos, partidos políticos, administración y sociedad de la dimensión de nuestras empresas. Y es cierto, tenemos un problema de dimensión en nuestro país. Lo que nadie dice y nadie explica y sobre todo nadie hace es que se den las condiciones para que nuestras empresas, como pedimos desde PIMEC y que queremos que de alguna forma así sea, puedan pasar de ser micro a pequeñas, de pequeñas a medianas y de medianas a grandes. Para ello se han de tomar decisiones estructurales y legislativas. Desde PIMEC venimos diciendo y advirtiendo, que no es un eslogan, que necesitamos legislar pensando en pequeño para hacer que nuestro país se pueda hacer grande. Es absolutamente necesario ganar dimensión, pero para ello debemos de tomar medidas en las que tengamos un precio de la energía que pueda ser competitivo, acceder a la compra pública, tener una fiscalidad ajustada a la realidad y una legislación, porque lo que no podemos hacer es tener medidas en las que una empresa de 1.000 trabajadores tenga exactamente la misma obligatoriedad que una empresa de 10 trabajadores. Eso hace que nuestras empresas no crezcan y en muchos casos que no puedan ser viables. Por tanto, toma de medidas estructurales y sobre todo que las grandes empresas no nos paguen a 200 o 300 días y hagan realmente de tractor de nuestra economía, obviamente. Presidente de PIMEC, Antoni Cañete, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. El siguiente eslabón en toda esta cadena son los trabajadores autónomos. Ellos son los más débiles de todo esto. Crecen mucho los grandes, se comen a las pequeñas, caen los autónomos. Eso es lo que denuncian organizaciones como ATA, Lorenzo Amor. Exigimos ayuda inmediata a todos los autónomos que se están viendo en estos momentos afectados muy duramente por los incrementos de los precios. Los precios de la energía, los precios de los carburantes. Es lo que dice también UATAE y lo que dice UPTA, secretario general de UPTA, Eduardo Abad. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se están comprando las grandes empresas a las pequeñas, a los autónomos, a precio de saldo? Pues la verdad es que sí. Es increíble que en una situación económica tan compleja como la que hemos estado pasando en estos últimos años, en una situación tan compleja como la que tenemos ahora mismo, con la situación de guerra, con los precios disparados, con las materias primas disparadas, ver y observar los resultados que están obteniendo las grandes empresas del IBEX, a base de, evidentemente, comprar de saldo negocios, pequeños negocios, pequeñas empresas, autónomos, y a base de despedir trabajadores. Es una cosa intolerable e inaceptable. Desde luego, sorprende mucho que en esta situación los resultados económicos de las empresas del IBEX sean los mejores resultados económicos de los últimos 4 años, pero no solamente eso, incluso mejores que los prepandémicos. El argumento hasta ahora había sido que España tenía demasiada pyme, 99% de su tejido son pequeñas empresas, y que en España lo que no teníamos era capacidad de construir grandes imperios, grandes Inditex, grandes bancos. ¿Esto puede ser bueno para la economía? ¿Esta consolidación puede al final tener efectos positivos o no? Bueno, yo creo que el efecto que tiene es un efecto muy negativo para la economía, tal cual tenemos la economía estructurada en nuestro país, puesto que al final unos cuantos van a ser los únicos que sean capaces de gestionar bienes y servicios para prácticamente toda la ciudadanía, que sean unos cuantos capaces de únicamente y exclusivamente desarrollar iniciativas empresariales que estén además, curiosamente, en muchos casos financiadas en parte por fondos del Estado, por fondos europeos. Al final vamos a convertir nuestra economía en un oligopolio en cada uno de los sectores que son capitales. El energético, por ejemplo, que es uno de los que está más en entredicho y que tiene unos resultados económicos brutales. Estamos hablando de la banca, con un resultado económico de una subida exponencial de casi el 27%. Estamos hablando que en este país hemos rescatado también a las empresas del IBEX. Y creo que sería justo que las empresas del IBEX ahora mismo también, con esos resultados económicos, hicieran lo que cualquier ciudadano entiende que es lo lógico, que es ayudar a sanear la situación de miles de ciudadanos. ¿Pagando más impuestos? ¿Cómo se hace eso?
Nosotros ya le hemos pedido, ya se lo hemos dicho a la ministra, hemos dicho que hay que crear un impuesto especial para las grandes fortunas, hay que rebajar la base impositiva y subir el impuesto directo para las empresas del IBEX con grandes beneficios, porque evidentemente es un mercado libre en el que todo el mundo tiene derecho a ganar lo que sea capaz de generar, pero no es menos cierto que ante una situación en la que unos cuantos tienen la sartén por el mango, es decir, controlan prácticamente los sectores estructurales económicos de nuestro país, a costa de, evidentemente financiarse en gran medida, porque los pequeños cobramos a largo plazo, financiarse a través de ayudas europeas, financiarse a través de planes financieros económicos perfectamente estructurados, y que esto tiene que pararse de raíz y ya. Es una auténtica desvergüenza que estas grandes empresas no estén pagando en estos momentos unos impuestos como corresponde a los ingresos que están teniendo en un momento donde prácticamente todo el mundo, todos los pequeños negocios, estamos asfixiados y pidiendo una bombona de oxígeno. Pues secretario general de UPTA, Eduardo Abad, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Este ahora mismo es el paisaje empresarial. Grandes empresas, las grandes del IBEX, ganando grandes beneficios, los que no habían ganado nunca, y aumentando mucho sus márgenes, grandes márgenes. ¿Qué? Eso significa ahora mismo menguar plantillas en muchos casos, especialmente en la banca, y que significa de puertas afuera comerse a la competencia, consolidar el paisaje empresarial a costa de pymes, a costa de autónomos. La gran pregunta en todo esto es qué papel van a jugar los fondos europeos, porque los fondos europeos dicen un 40% de ese dinero debiera calar a las pequeñas y medianas empresas, pero el gran temor ahora es que se lo queden las grandes. El último temor con el último plan de alianza público-privada, el último PERTE, el de los microchips, en el que 12.200 millones van a ir a quién, grandes, pequeñas compañías. De momento ese PERTE, el de los microchips, es el que todos analizan y el que ha acompañado Toñi Fernández. Para empezar, vamos a ver de lo que estamos hablando, y ese es justo el problema, que no se ve. Una mota de polvo es un gigante comparada con las nanomedidas que necesitan los microchips, pero sobre todo, un cachito de una mota de polvo es un enorme problema. Para fabricar microchips se necesita una limpieza extrema, mucho mayor que en un quirófano. Se necesitan salas blancas. Los requisitos que yo tengo son de 10 partículas por metro cúbico, cuando, por ejemplo, pues para fabricar silicio pues estamos por debajo de una partícula. En un entorno normal pues puede haber entre 10.000 y 1 millón de partículas. Así que si este estudio es un entorno normal, si lo es, tenemos hasta 1 millón de partículas por metro cúbico de aire flotando. Así que los gigantes de los microchips, por ejemplo Taiwán, lo primero que saca de sus pantagruélicas fábricas es a los trabajadores. Está totalmente automatizado. Hay edificios enteros que son fábricas donde no hay personas. Todos son robots y todo se mueve de manera automática, porque para conseguir esa pureza de aire no pueden entrar personas dentro. Carlos Pardo es CEO de Cadepov, una empresa comprometida a fabricar microchips muy cerca de Madrid ya en el 2024, aunque dejando fuera la parte más cara y de mayor complicación tecnológica. La primera, la creación de los llamados dados de silicio. De hecho, hablamos de una inversión de decenas de millones de euros cuando para crear una fundición de microchips, que es como se llaman estas fábricas, se necesitan miles de millones, de 2.000 millones de euros a 30.000, dependiendo del tamaño de estos chips. Y aquí volvemos a lo diminuto. Apple usa microchips de solo 3 nanómetros. Un coche puede estar entre los 60 o los 100, y de ahí esa enorme diferencia de precio. Son muy poquitos los que hacen esas tecnologías tan avanzadas. La inmensa mayoría de la industria usa tecnologías más mundanas, por decirlo de alguna manera. Usamos chips las 24 horas del día, desde que nos levantamos. Al abrir el grifo, la microelectrónica habrá dado a ese agua que consumimos el punto justo de cloro. No vamos a incidir en el coche, la lavadora, la tarjeta sanitaria ni el móvil por sabido, pero sí en las aplicaciones que regulan nuestro sueño mientras dormimos. Total,
24 horas de conexión. Habrá más sectores que generen 500.000 millones de euros al año, pero del de microchips, depende el resto, como recuerda el investigador Daniel Granados. Es que estamos hablando de una piedra angular en el desarrollo industrial y económico del mundo. Si no hay chips, todas esas empresas tecnológicas no podrían operar de ningún modo. O sea, volvemos otra vez a la edad de piedra, ¿no? Prácticamente. Ahora mismo se está disputando una carrera en busca de la soberanía en torno a los semiconductores. El fin es el autoabastecimiento para no sufrir la crisis que ha hecho perder al sector del automóvil, por ejemplo, 17.000 millones sin ir más lejos y que según buena parte de los expertos consultados no va a acabar este año ni el que viene. Pero ojo, que por lo visto podemos morir de éxito. Ahora están emergiendo como setas. Todos los países han lanzado un plan para tener fábricas de chips, ¿no? O sea, en Malasia, Estados Unidos, Singapur, China, Francia, Alemania, Italia, Hungría, Polonia. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues corremos el riesgo de que dentro de 10 años veamos que no hay mercado para tal producción. Entre tanto, ya se ensayan diademas capaces de leer el pensamiento a base de chips y el futuro está lleno de aplicaciones infinitas que, según nos cuentan, no podemos ni imaginar. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.